Queridos hermanos, reciban un cordial saludo en esta Pascua de Resurrección del Señor. Este domingo de Pascua nos corresponde leer un pasaje del Evangelio de San Juan, del capítulo 20. El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo a camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, e inclinándose, vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con que habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó, pues hasta entonces no habían entendido la Escritura, que él había de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, este día grande de alegría, de gozo para nosotros los que creemos en Jesús, el Evangelio nos muestra este capítulo de María Magdalena yendo a ver al Señor, pero ella iba a ver a un difunto, al cuerpo, tanto que se asusta de que se han llevado el cuerpo del Señor. Pedro, el apóstol, el vicario de Cristo, aquel al que el Señor le encargó ser la piedra en la que iba a edificar su iglesia, y el discípulo amado, Juan, van al sepulcro. Y es interesante porque aunque el Señor se le presenta a María Magdalena, estos discípulos creyeron, se impactaron con la palabra. El discípulo dice vio y creyó porque él habla de su propia experiencia. Pero seguramente Pedro también sintió remoción en su corazón al darse cuenta de que las palabras del Señor se habían dado cuenta, se habían cumplido, como nos dice la Escritura. Y esto se da en el orden del amor, mis hermanos. Para entender la palabra de Dios, hay que amarlo al Señor. Puede ser que en un momento sea incomprensible, puede ser que no entendamos bien por qué el Señor nos presenta ciertas cosas, por qué vivimos ciertas cosas, pero cuando amamos al Señor, en un momento se nos aclara, se nos da la luz, nos acordamos, caemos en cuenta de qué está pasando. Pero tiene que ser siempre en el camino del amor. Si no amamos al Señor, si no buscamos crecer en el amor a Dios, porque el amor de Dios hoy se nos da en abundancia, es difícil que entendamos. Con nuestra lógica, con nuestros razonamientos humanos, no vamos a entender. Y eso les pasa a los discípulos. Antes de ver la tumba vacía, se quedaron con la muerte del Señor, con la tristeza, con el desánimo, ya no sabían qué podían hacer, les faltó fe, incluso con la vergüenza, con el arrepentimiento de haber dejado al Señor solo. Y cuando María les dice que se han llevado el cuerpo, corren a ver qué había pasado. Y en su corazón retumba las palabras del Señor, se hacen claras. Ahora entienden, como muchas veces el Señor les dijo, después entenderán. Por eso, mis hermanos, para entender al Señor, lo primero que debemos hacer es amarlo. Hoy en el misterio de la resurrección es una invitación a amarlo, porque tanto nos ha amado, que no solo entregó su vida por nosotros, no solo fue el Cordero degollado que expió nuestros pecados, sino que con su resurrección nos abre la puerta de la eternidad, las puertas del cielo, nos da la abundancia de su gracia, vence a la muerte, al pecado, al mal, y todo eso nos lo da gratis. Ese es el amor de Dios. Por eso llenémonos de ese amor de Dios, sintámonos amados así por Dios, para que en ese amor, en esa respuesta también lo amemos. Él mismo nos dará la luz para entender, pero lo primero es amar. Que el amor sea lo que nos mueva a entenderle al Señor. Y el amor responde, Dios responde. María Magdalena lloraba, pero igual el Señor se le presentó. Ya lo veremos en otro momento de estos días. Pero hay que amar. El amor es lo que nos va a dar el verdadero gozo de estas fiestas pascuales. De recibir el amor de Dios y buscar amarlo más a Él y a los hermanos. Que María Santísima, que seguro
aunque también tenía el dolor de ver a su hijo muerto, tenía esta esperanza porque ella, a diferencia de los apóstoles, los demás discípulos, siempre había confiado y guardado las palabras de Dios en su corazón. Por eso a ella seguramente no le sorprendió esto, sabía que en un momento se iba a dar, y probablemente por eso es que no fue al sepulcro como las otras mujeres. Así que ella nos ayude a entender siempre desde el corazón, desde el amor, al Señor, su palabra, su mensaje. Que Dios los bendiga y nos bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Felices Pascuas de Resurrección.